Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo la increíble historia de Billy Milligan, el caso que inspiró las películas de Fragmentado. Te invito a que te suscribas y actives la campanita. Caso de Billy Milligan, la historia que inspiró la película de Fragmentado. El caso de Billy Milligan es una historia notable y compleja de los misterios de la mente humana. En esta narración detallada, exploraremos la vida, los crímenes y las batallas legales de Billy Milligan, un hombre con múltiples personalidades que se convirtió en tema de fascinación y controversia en el mundo de la psiquiatría y la justicia penal. Capítulo 1. El nacimiento de William Stanley Milligan. William Stanley Milligan nació el 14 de febrero de 1955 en un modesto pueblo del condado de Miami, Florida. Sus primeros años estuvieron marcados por una niñez ordinaria, pero signos de confusión interna comenzaron a surgir cuando llegó a la adolescencia. Al crecer, Billy mostró un comportamiento peculiar, experimentando apagones y lagunas inexplicables en su memoria. Los padres de Billy, Dorothy y Johnny Milligan, lucharon por comprender la conducta errática de su hijo. Su vida escolar estuvo llena de desafíos y, a menudo, se encontró en problemas tanto con sus maestros como con sus compañeros. Cuando Billy entró en la adolescencia, su estado mental se deterioró aún más y comenzó a cometer delitos menores y actos de vandalismo. Capítulo 2. La aparición de personalidades múltiples. A la edad de 16 años, la vida de Billy dio un giro dramático. Fue durante este periodo que comenzó a exhibir personalidades múltiples, una condición que ahora se conoce como trastorno de identidad disociativo, TID. Su primer alter, o personalidad alternativa, surgió como respuesta al trauma que experimentó en su vida. Este alter, que se identificó como Adalana, era una figura protectora. Adalana, sin embargo, fue solo el comienzo. A medida que la angustia emocional de Billy se profundizó, comenzaron a surgir más personalidades. Cada otro tenía su propio nombre, identidad y características. Entre ellos estaban Dragan Badaskovich, un comunista yugoslavo hostil y agresivo, y Arthur, un inglés tranquilo y metódico. La coexistencia de estas múltiples personalidades era compleja y a menudo impredecible. Billy hacía la transición de una identidad a otra, y cada personalidad tenía sus propios recuerdos y creencias. Durante estas transiciones, Billy a menudo experimentaba periodos de amnesia, perdiendo todo recuerdo de los eventos que ocurrieron mientras un alter diferente tenía el control. Capítulo 3. Una vida de crimen. A medida que la condición de Billy empeoraba, su vida se volvió cada vez más turbulenta. Abandonó la escuela, incapaz de mantener la estabilidad en su educación. Sus actividades delictivas se intensificaron, desde el robo hasta el asalto. El surgimiento de sus solters más agresivos, como Dragan, lo convirtió en una figura formidable en el inframundo criminal. A pesar de su comportamiento delictivo, el caso de Billy permaneció en gran medida bajo el radar de los profesionales de la salud mental y el sistema legal. A menudo entraba y salía de la cárcel, sin que las autoridades se dieran cuenta de su compleja condición. Su familia también luchó por comprender el alcance de sus luchas psicológicas. Capítulo 4. Los crímenes que llevaron a la captura. En 1977, la vida de Billy Milligan dio un giro horrible cuando fue arrestado por una serie de delitos violentos, incluidos robo a mano armada y agresión sexual. Estos crímenes atrajeron una gran atención de los medios y, en última instancia, se convertirían en el catalizador de su viaje a través del sistema legal y la comunidad psiquiátrica. Durante la investigación y el posterior juicio, las múltiples personalidades de Billy comenzaron a surgir como tema central. Se hizo evidente que no podía ser tratado como un típico acusado penal debido a las complejidades de su condición. Sus abogados defensores argumentaron que él no era totalmente responsable de sus acciones porque no tenía el control de sí mismo cuando se cometieron estos crímenes.
El caso de Billy Milligan presentó un desafío único y desconcertante para el sistema legal, que planteó preguntas importantes sobre la intersección de la enfermedad mental y la responsabilidad penal. Capítulo 5. El juicio histórico. El juicio de Billy Milligan comenzó en 1978 y rápidamente atrajo la atención de expertos legales, profesionales de la salud mental y el público. Fue un caso histórico que pondría a prueba los límites de la definición legal de locura y culpabilidad. Durante el juicio, el equipo de defensa de Billy, encabezado por los abogados Judy Stevenson y John McCune, argumentó que sufría trastorno de identidad disociativo y, como resultado, no debería ser considerado totalmente responsable de los delitos que había cometido. Sostuvieron que fue una de sus personalidades alternativas, específicamente Dragan Badaskovich, quien había cometido los actos violentos mientras el propio Billy no tenía el control. Para respaldar su caso, la defensa recurrió a expertos en salud mental y psiquiatras que habían evaluado a Billy. Estos expertos testificaron sobre la naturaleza del trastorno de identidad disociativo y cómo podría conducir a episodios disociativos en los que las personas con el trastorno no eran conscientes de sus acciones. La acusación, por otro lado, argumentó que el trastorno de identidad disociativo de Billy era una artimaña diseñada para evadir la responsabilidad penal. Creían que Billy estaba exagerando o fingiendo su condición para evitar ir a prisión. La acusación señaló que nunca había buscado ayuda psiquiátrica antes de su arresto. El juicio duró semanas, durante las cuales las diversas personalidades de Billy aparecían y subían al estrado, a veces hablando en diferentes idiomas o mostrando comportamientos dramáticamente diferentes. Fue un espectáculo que fascinó y confundió a los presentes en la sala del tribunal. Capítulo 6. El veredicto. Después de mucha deliberación, el jurado llegó a un veredicto. El 15 de junio de 1979, Billy Milligan fue declarado no culpable por demencia de todos los cargos relacionados con sus crímenes. El veredicto fue un momento crucial en la historia de la salud mental y el derecho penal. Reconoció que las personas con trastorno de identidad disociativo podrían experimentar una fragmentación de sus identidades en la medida en que no fueran conscientes de sus acciones durante los episodios disociativos. La decisión de internar a Billy en un centro psiquiátrico en lugar de en una prisión fue vista como un resultado compasivo y justo por algunos, mientras que otros cuestionaron si realmente se había hecho justicia. El caso encendió un debate sobre la responsabilidad de las personas con enfermedades mentales graves por sus acciones. Capítulo 7. Tratamiento y rehabilitación. Después del juicio, Billy Milligan fue internado en el Centro de Salud Mental de Atenas en Ohio. Fue allí donde recibió tratamiento para su trastorno de identidad disociativo bajo el cuidado del Dr. David Cole. El Dr. Cole y su equipo se embarcaron en un viaje desafiante para ayudar a Billy a integrar sus múltiples personalidades. El objetivo era fusionar estas identidades distintas en un ser cohesivo, lo que le permitió a Billy recuperar el control sobre su vida y sus acciones. A lo largo de los años, las sesiones de terapia de Billy fueron extensas e intensas. El proceso implicó facilitar la comunicación entre sus diversos soulters, abordar los traumas que habían llevado al desarrollo de estas identidades e integrarlas gradualmente en su personalidad central. Capítulo 8. Integración y más allá. El proceso de terapia y rehabilitación de Billy fue laborioso y prolongado. Involucró innumerables horas de sesiones de terapia, discusiones grupales y autoexploración. Lento pero seguro, las distintas identidades comenzaron a fusionarse y comunicarse entre sí. Uno de los momentos más cruciales en el tratamiento de Billy ocurrió cuando integró a sus dos personalidades más prominentes, Regan Badaskovich y Arthur. La integración de estos soulters poderosos y contrastantes marcó un avance significativo en su viaje hacia la plenitud. Mientras Billy continuaba con su terapia, aprendió a sobrellevar los traumas de su pasado y las complejidades de su condición.
Desarrolló una mejor comprensión de sí mismo y de sus experiencias, lo que le permitió navegar por el mundo con un sentido más unificado de sí mismo. Capítulo 9. El legado de Billy Milligan. El caso de Billy Milligan sigue siendo uno de los más extraordinarios y debatidos en los ámbitos de la psiquiatría, la psicología y el derecho. Desafió la comprensión convencional de la enfermedad mental y las implicaciones legales de trastorno de identidad disociativo. Su historia arrojó luz sobre la compleja interacción entre la mente, el trauma y la identidad. En los años posteriores a su juicio y rehabilitación, Billy se retiró en gran medida del ojo público. Su objetivo era llevar una vida más ordinaria, libre de la notoriedad de su pasado. Su caso, sin embargo, siguió influyendo en los campos de la psicología y el derecho. El trastorno de identidad disociativo, una vez considerado extremadamente raro, obtuvo un mayor reconocimiento y comprensión debido en parte al caso de Billy. Los profesionales de la salud mental comenzaron a explorar opciones de tratamiento más eficaces para las personas con trastorno de identidad disociativo, centrándose en la integración y la curación. Capítulo 10. Conclusión. El caso de Billy Milligan es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y las complejidades de la mente humana. Nos desafía a repensar nuestras percepciones de la enfermedad mental y el enfoque del sistema legal hacia las personas que son perpetradores y víctimas de sus propias condiciones. Si bien persistirá el debate en torno al caso de Billy, su historia sirve como un recordatorio del poder perdurable de la terapia, la comprensión y la compasión frente a los profundos desafíos psicológicos. Su viaje de un yo fragmentado a una persona más integrada y completa es un testimonio notable del potencial de curación y transformación, incluso en las circunstancias más desafiantes.